sí es bueno que agarren algo con qué apuntar porque, y luego también un marcador para marcar los textos. A ver, Bueno, espero que se esté ya escuchando en Facebook. vamos a mandar. Sí. Ok, perfecto, ahí se oye. A ver, ¿quién más falta darle entrada? Vamos a hacerle recordatorio a algo otros más, a ver si. Hermano Antonio, ¿qué pasó por ahí con lo que quedamos? ¿Hubo algo o no hubo nada? Sobre el cambio de estudio, Sí, de proponer a ver si era mejor el viernes o el jueves. eso es lo que estuvimos platicando anoche, Salvador. Ahí coméntale al hermano. No, 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 tú eres el encargado, yo ya terminé. A ti te dijo el hermano que tú eres el encargado. Sí, pues, pero ¿qué hablamos anoche? Bueno, pues, ¿qué te resolvieron? ¿Qué te dijeron? Pues unos dijeron que, los Chavarría dijeron que el viernes era mejor para ellos. Y nomás. Pues si recuerdas más, No, 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 pues yo no escuché, nomás escuché que les dijiste, pero pues yo no miré ningún comentario de sí, sí, no. Y ya no les preguntaste que qué pensaban, así que pues no sé, hermano. Bueno, bueno. Lo bueno es que estaba listo yo para hoy. Sí, sí, es que ahora le íbamos a dar ahora se le iba a dar la información, pero pues ya que se arrimen y cuando termine a ver cuántos hay, usted haga la pregunta ahí ahora, pues, hermano, a ver qué. Es que no, hermano Salvador, Sí, el asunto está con los que no entran, no con los que entran. Los que entran pueden hacerlo el jueves. sí. El asunto está con los que no entran. ¿Por qué no entran? Si se les hace mejor el viernes y los demás que están aquí presentes quieren cambiarlo para el viernes, lo hacemos. Pero si los que no entran no dicen nada, no dan a conocer si les parece bien. Si les parece, si hay quienes les parece bien el viernes, entonces sí preguntaríamos a todos los hermanos, pero no vamos a desacomodar ya una reunión y después si nos movemos para el viernes no va a haber ningún resultado. ¿Sí me explico? Pero entonces yo sé que todos estamos en la mejor disposición. El asunto es que los que no han entrado respondan si para ellos es mejor y luego hablarlo entre nosotros. Hermano, Hermana, sí, el hermano Chavarría dijo que él sí podía, pues iba mejor para él el viernes, el porque el viernes. jueves de plano no podían entrar. Entonces, él dijo que él sí. Entonces, yo creo que para apoyarlo a él, yo pienso, yo estoy de acuerdo, estaría bien el viernes. No sé los demás. Entonces, Para mí también, yo creo que para nosotros también viernes funciona. sí, ok. Bueno, entonces al final, como dijo nuestro hermano Salvador, preguntaré, ya sabiendo esto con más firmeza de que sí va a haber un resultado,
pues vamos a ver ahora los que entren si están de acuerdo en que nos movamos para el viernes. Ok, está bien. Vamos a dar 2 minutitos, amados hermanos, y después de eso, pues hay que comenzar. Le echo de menos a la hermana Rosy. Sí, la hermana Rosy no va a poder hoy por lo que le están arreglando su carro. Ok, bueno, entonces a lo mejor también ella estaría de acuerdo que se moviera para el viernes en caso de que se hiciera. Sí, yo creo que ya está disponible cualquier día. ella. Me gustaría preguntar qué pasó el jueves pasado. Notamos algunas ausencias, casi estuvimos solos, los hermanos y yo. No había mujeres, ¿verdad, hermano? Sí, ¿quién estaba de mujer? La Hermano hermana, Chava, la hermana Miriam, la hermana Miriam. Ah, sí es cierto, ella sí estaba. Su esposa por ahí, hermano Salvador. Acá estoy, hermano. Ella estaba la semana pasada. sí, Ah, bueno. Sí, yo sé que ella ahí está escuchando. no, es que como ahorita todavía no comienza y como ahorita tenemos aquí un gusanito que nos andamos cuidando, mire, ¿la ve? No es con que no sea de mezcal, hermano. Ah, ok. ¿Cómo? Nieta, hermana. Es la nietecita, Ok, ok. la más chiquita, así que cuando hay visitas se puede notar cuando ve los cojines y todo por toda la casa, se nota que hay niños. Eso es. Ok, amados hermanos, pues vamos a iniciar porque el tiempo corre y no se detiene. Voy a compartir pantalla. No sé si ven ahí la división literaria. Sí, sí se ve. Perfecto. Déjame ver, aquí estoy batallando un poco con esto. Ok, share. Nomás- Hmm. Muy bien, hermanos. Ok, mis hermanos, vamos a comenzar. Y hermano Antonio, nos dirige en oración, por favor, para comenzar. No, hermano, vengo manejando, pero ahí está mi esposa, ella puede orar. Ah, perdón, hermano, no me acordé que me había dicho que venía manejando. Hermano Salvador, por favor. Oremos. Bondadoso Padre Celestial, gracias damos nuevamente. Estamos agradecidos por las oportunidades que nos da, por permitirnos regresar a casa con bien.
y ahora estar listos para escuchar una porción más de su palabra. Pedimos su bendición por esa palabra y pedimos que siempre tengamos el deseo de tener ese interés de conocer más y prepararnos mejor. Pedimos que perdone nuestra falta, nuestras habilidades. Pedimos una bendición para todos los que están conectados y los que se van a conectar, así como para el hermano y su familia. Le damos las gracias y le pedimos y le agradecemos en el bendito glorioso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hermanos, en cuanto a la unidad de la Biblia, cuando hablamos de la Biblia como nuestra única regla de fe, y continuando con el punto de la semana pasada en cuanto a la unidad, es un buen momento para hablar de la división literaria, porque esa división literaria está perfectamente unida. Podemos leer ahí en la pantalla, la Biblia, aunque está compuesta de varios libros, es un solo libro, y el libro que nosotros llamamos la Biblia es realmente una biblioteca, que eso significa el término Biblia en el idioma griego es una biblioteca. Esta biblioteca está formada de 66 libros. Esos libros fueron escritos por aproximadamente 40 hombres en diferentes tiempos, en diferentes lugares, con diferentes culturas. Aproximadamente el primer escritor escribió hace como 1600 años y el último escritor escribió en el siglo primero, cerca del año 96 después de Cristo. Sin embargo, en realidad es que estos 66 libros son uno solo, a pesar de también tener esta variedad de escritores. Pero la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué tenemos la Biblia? ¿Por qué podemos tener acceso y tenemos esto al alcance nuestro? Bueno, porque si la Biblia hemos comprendido que fue inspirada por Dios, entonces entendemos por qué esa palabra está protegida de tal manera que la tenemos en nuestras manos y también por qué está unida, porque es una mente la que protagonizó el que se escribiera cada uno de estos libros, una solamente, la mente de Dios. La Biblia, amados hermanos, contiene un solo tema central y ese es la salvación para el hombre pecador. Ese es el tema central de la Biblia. Desde Génesis hasta Apocalipsis, el tema central es la salvación para el hombre pecador. La Biblia tiene dos divisiones literarias fuertes y grandes. Se dice uno que una está en la mitad, después está la otra en la otra mitad, aunque entendemos que pues si el Antiguo Testamento tiene 39 libros y el Nuevo Testamento tiene 27, pues lógicamente es más grande la mitad del Antiguo Testamento. Me ve, parece que aquí alguien está pidiendo que admita. Ahí van a entrar más personas. Y por esa razón, amados hermanos, el estudio de la palabra de Dios se hace necesario en cuanto a las divisiones que tiene la Biblia. Las divisiones literarias. Las dos principales divisiones son el Antiguo y el Nuevo Testamento. La Biblia tiene un solo propósito. El propósito de la Biblia es explicar la historia de la relación entre Dios y el hombre. O sea, la Biblia es el medio de comunicación de Dios hacia el hombre. No hay otra forma en que el hombre pueda comunicarse con Dios, sino solamente por medio de la Biblia, o más bien no hay otra forma en la que Dios se pueda comunicar con el hombre, sino solamente a través de la Biblia. El hombre se comunica con Dios por medio de la oración, por medio de platicar con el Padre Celestial, ¿verdad? Y hacerlo por la autorización que el Señor Jesucristo nos da.
Cuando hablamos del Antiguo Testamento, una de las principales divisiones de la Biblia, pues consta de 39 libros y ahí contiene el pacto o voluntad de Dios para una nación, la nación judía. Cuando leemos allá en Deuteronomio, capítulo 5, versículos del 1 al 3, Deuteronomio 5, del 1 al 3, dice: llamó Moisés a todo Israel y les dijo: oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos, dice, para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, con todos los que estamos aquí hoy vivos. Entonces, este pacto es la voluntad de Dios para la nación judía, representada la nación judía por todos aquellos que estaban escuchando a Moisés en estas palabras. Moisés mismo aclara ahí: no con sus padres hizo Dios este pacto, sino con ustedes que están vivos hoy y con nosotros que estamos aquí vivos hoy. Y esta plática de Moisés con los judíos se presta muy bien para presentarla también. Yo la he presentado con amigos adventistas, donde el pacto de la antigua ley fue para el pueblo de los judíos exclusiva y específicamente, no para nadie más. Ninguna nación tenía esta ley como el pueblo judío la tenía. Pero bien, los libros del Antiguo Testamento, amados hermanos, se dividen en 5 divisiones mayores. Esto es muy bueno que lo anoten también. 5 divisiones en el Antiguo Testamento. Los primeros 5 libros son los libros de la ley, escritos por Moisés. Luego siguen 12 libros de historia. Y luego de los 12 libros de historia siguen 5 libros de poesía. Y luego tenemos a los profetas mayores y a los profetas menores. Cuando hablamos de los libros de la ley, hablamos de Génesis, de Éxodo, de Levítico, de Números y de Deuteronomio. Cuando hablamos de los libros de historia, hablamos de Josué, de Jueces, de Ruth, de los 2 escritos de Samuel, los 2 escritos de Reyes, los 2 escritos de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Y luego tenemos los 5 libros de poesía que mencionamos, y estos son el libro de Job, el libro de Salmos, el libro de Proverbios, el libro de Eclesiastés y Cantar de los Cantares de el sabio Salomón. De esa manera, la Biblia, a grandes rasgos, amados, tiene estas divisiones. Aunque si le buscamos, podemos encontrar mucho más divisiones, porque cada libro también está subdividido. Pero no lo vamos a hacer. Vamos a quedarnos ahí con esas divisiones principales. Luego tenemos el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, amados, esa es la forma en que se conoce a la segunda parte de la Biblia, a la segunda división principal de la Biblia. Y este Nuevo Testamento consta de 27 libros. Estos 27 libros contienen el nuevo pacto que Dios hizo por medio de Cristo con todo hombre, con toda persona. Podemos recordar aquellos pasajes tan mencionados como Mateo capítulo 28, versículos del 18 al 20, donde Jesucristo les dijo a los apóstoles: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin. Esas palabras resuenan
siempre que hablamos de lo que Dios hizo por medio de Cristo. Dios le entregó toda potestad a su Hijo. Así de que el contenido del Nuevo Testamento, amados, trata primordialmente de la venida de Cristo para salvar al hombre pecador, del establecimiento de su iglesia y de la revelación de su divina voluntad a toda la humanidad. Estos libros del Nuevo Testamento también, curiosamente, se dividen en grandes divisiones, y estas son 5 también. Al igual que el Viejo Testamento, el Nuevo Testamento también lo podemos dividir en 5 divisiones literarias. Y esas divisiones son primeramente los evangelios, y luego el libro de los Hechos, y luego las 13 epístolas de Pablo, y 8 cartas generales, y al último el libro de Apocalipsis. Así de que cuando hablamos de estas divisiones del Nuevo Testamento, encontramos la vida de Cristo en la primera división, que son los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y luego el siguiente libro nos habla de la historia de la iglesia primitiva y de algunos hechos de los apóstoles, cómo se establecieron iglesias en todo el mundo de ese entonces. Cuando hablamos de las epístolas de Pablo, hablamos de Romanos, de Primera a los Corintios, Segunda a los Corintios, Gálatas, y luego hablamos de al menos 4 cartas escritas en el primer encarcelamiento que tuvo Pablo. Estas 4 cartas fueron Efesios, Filipenses, Colosenses. Estas 4 cartas que mencioné al último se escribieron estando la primera vez preso en Roma. Demás escritos que tiene Pablo es Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses y Primera Timoteo, Segunda a Timoteo. Es bueno remarcar que en Segunda a Timoteo, Pablo está encarcelado por segunda vez en Roma. Cuando Pablo escribe a Timoteo esta segunda carta, él está a punto de ser muerto en manos de Nerón. Luego de Timoteo tenemos a Tito y tenemos a Filemón. Filemón es otra de las cartas escritas desde la prisión, así de que cuando hablamos de Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón, son 4 cartas escritas desde la primera vez que fue metido a la cárcel Pablo. Y cuando hablamos de Segunda Timoteo, hablamos de la segunda vez que Pablo está preso en Roma. Y luego hablamos de las epístolas generales. Las epístolas generales son Hebreos, Santiago, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Primera, Segunda y Tercera de Juan, Judas y el libro de profecía llamado Apocalipsis o Revelación. Este es el componente del Nuevo Testamento a grandes pasos. Mientras que los evangelios dan vida a Cristo, ellos hablan de lo que pasó desde el nacimiento, enseñanza, ministerio, juicio, crucifixión, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo. Pero también presentan las instrucciones que Jesús dio a sus apóstoles respecto a su futuro trabajo. Estos libros fueron escritos principalmente por, como dice Juan en la sentencia de Juan capítulo 20, 30 y 31, para que tengáis vida en su nombre. Muchas cosas escribió, muchas cosas pasaron y unas no están escritas, pero estas son para que creáis que Cristo es el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ese es el propósito de los evangelios. Podemos hablar de la historia de la iglesia primitiva, pues el libro llamado Hechos de los Apóstoles o simplemente el libro de Hechos, para algunos antiguos, el nombre que le quedaba mejor era Hechos del Espíritu Santo.
Pues este libro habla del establecimiento, habla de la organización, habla del desarrollo de la iglesia que Cristo prometió edificar. Recordemos Mateo capítulo 16, 18. Aquí te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El libro de Hechos, amados hermanos, en particular muestra el medio por el cual la gente fue salvada y añadida a la iglesia del Señor. Cuando hablamos de las epístolas, bueno, las 13 epístolas de Pablo fueron escritas por él y varios individuos y congregaciones o iglesias locales recibieron estas cartas. Estas cartas contienen instrucciones sobre la organización, sobre el trabajo, sobre la doctrina y sobre la vida en la iglesia. Cuando hablamos de las epístolas generales, hablamos de otros autores, incluyendo a Pedro, Juan, Santiago y Judas. Estos escribieron estas cartas a varias congregaciones de cristianos y contienen enseñanzas de igual carácter que las del apóstol Pablo. Y luego ahora nos referimos al apóstol Juan, que escribió el libro de Apocalipsis. Este Juan escribió el Evangelio, escribió 3 cartas y escribió el libro de Apocalipsis. Este libro presenta varias visiones de acontecimientos que habrían de ocurrir en el futuro. Este libro, eminentemente simbólico, contiene numerosas figuras que requieren un estudio muy, muy cuidadoso. Cuando hablamos de divisiones en periodos, amados hermanos, habiendo estudiado las divisiones literarias así a grandes pasos, como lo hemos visto, ahora podemos ver las 3 épocas principales de la historia. Todas estas 3 épocas abarcan todo el escrito de la palabra de Dios. La primera época es, otra vez, vamos a hablar de 3 grandes divisiones en épocas. Hay muchas épocas, hay muchas divisiones en épocas en la Biblia, pero 3 son las principales. La primera es la era patriarcal, la segunda es la era judaica o mosaica, y la tercera es la era cristiana, la era de la redención, también conocida. Cada época se nombra por aquellos a los cuales Dios les reveló su voluntad. Cuando hablamos de la era patriarcal, y esta era es muy interesante porque si nosotros comprendemos la era patriarcal, tendremos más facilidad de comprender la era judaica y luego la era cristiana. Cuando hablamos de la era patriarcal, es cuando Dios comenzó con la creación. El primer patriarca que fue puesto en la tierra o sobre la tierra fue Adán. Dios se reveló a sí mismo a los padres de familia en la época patriarcal. Ellos eran conocidos por esa razón como patriarcas, porque el padre de familia era el que daba las ordenanzas en cuanto a lo religioso y moral. Debido a esto, la época se conoce como la era patriarcal. El primer libro de la Biblia, Génesis, presenta toda esta era patriarcal. Para un breve resumen de la era patriarcal, haría muy bien cada uno de ustedes, amados, cuando terminemos, cuando tengan tiempo, leer el capítulo 7 de Hechos. Ahí está resumida toda la era patriarcal. Hechos capítulo 7. En la era patriarcal están incluidos eventos tan importantes como la creación del mundo, la destrucción del mundo por el diluvio, Génesis 6, la introducción de varios idiomas en la tierra, Génesis 11, y muchos eventos grandiosos más. Estos eventos, estas cosas que pasaron en la época patriarcal, acentúan la importancia de una obediencia exacta a los mandamientos de Dios. Los obedientes fueron ricamente bendecidos.
Los desobedientes fueron severamente castigados. Durante la era patriarcal, amados, la humanidad se volvió inicua en extremo. Sin embargo, Dios dio un vislumbre pasajero de un Salvador, quien más tarde vencería a Satanás y al pecado. Y estamos hablando de la primer profecía que encontramos en las Sagradas Escrituras acerca del Señor Jesucristo. Génesis capítulo 3, versículo 15. Dice el Señor Jesucristo a la serpiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Estas son palabras de Dios proferidas a la serpiente, a Satanás. Y en estas palabras está pronosticando la venida de Jesucristo, que sería quien aplastaría la cabeza de la serpiente al momento de morir en la cruz por causa de los pecados del mundo. Pero también, amados, en el libro de Génesis, en esa época patriarcal, tenemos historias tan grandes como esta de Abraham. Dios le habló a Abraham, estando Abraham en una tierra llamada Ur de los Caldeos. Y vamos a leer Éxodo capítulo 12, versículos del 1 al 3, por favor. Éxodo 12, del 1 al 3. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses para vosotros. Perdón, hermano, estoy mal yo. En vez de agarrar en vez de agarrar la cita de Abraham, agarré la cita de Moisés. Perdón, hermanos. Fue un resbalón que me di ahí. Génesis capítulo 22, versículo 17. En Génesis capítulo 12, no Éxodo 12, sino Génesis 12, en los primeros versículos, Dios le dice a Abraham que salga de su tierra y su parentela a una tierra que él le iba a mostrar. Y le promete que de él hará una gran nación y serían dueños de la tierra, y en su simiente serían bendecidas todas las familias de la tierra. Una promesa que Dios le hace a Abraham, y esta promesa contiene tres. Es una promesa triple. En el capítulo 22 de Génesis, versículo 17, Génesis 22, 17 dice el Señor: de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y versículo 18 dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. No es la primera vez que Dios le dice esto a Abraham. Se lo dijo en los versículos primeros del capítulo 12. Se lo repite constantemente y luego se lo repite a Isaac y se lo repite a Jacob. Isaac, hijo de Abraham, y Jacob, nieto de Abraham. Vamos a ver acerca de la promesa de Dios en cuanto a un hijo. El hijo de Abraham, llamado Isaac, que vino a nacer cuando Sara ya era estéril y Abraham pues ya era un hombre viejo. Entonces, para que vieran la mano de Dios en el nacimiento de Isaac, dio virilidad a Abraham y dio fertilidad a Sara, de tal manera que ella estuvo embarazada a sus 90 años y tuvo un hijo, y a ese hijo le llamó Isaac. Isaac tuvo un hijo y a ese hijo le llamó Jacob. Tuvo dos hijos Isaac, Esaú y Jacob. Pero siguiendo la línea de Dios, encontramos a Jacob. Jacob fue llamado también Israel posteriormente. Este hombre tuvo 12 hijos.
Esos 12 hijos formaron las 12 tribus de Israel. Y así de esa manera comenzó la nación judía, también llamada la nación de Israel o los israelitas. ¿Sí? Bueno, continuando en la época patriarcal, hay una gran hambre en determinado momento del pueblo hebreo. La tierra tiene hambre y los únicos que tienen bastante alimento es los egipcios, gracias a la intervención de José, uno de los hijos de Jacob, que había sido vendido y por providencia divina ahora estaba como gobernador en Egipto. Y gracias a que él estaba como gobernador, Dios bendijo grandemente a Egipto de tal manera que le dio las 7 vacas gordas. Egipto pudo almacenar todo el grano posible. Y cuando la hambre llegó a toda la tierra, Egipto era el único país que tenía alimento. Cuando hablamos del capítulo 45 y 46 de Génesis, vemos ahí cómo los hebreos ya están en Egipto. Luego vemos cómo esto va en decadencia porque los egipcios cambian de faraón, porque el faraón que recibió a José muere, hay otro faraón ahora, y convierten a los hebreos, los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob, los convierten en esclavos. Cuando leemos ahí en Éxodo 1, del 7 al 12, por favor. Dice, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique. Y acontezca que viniendo guerra, pues él también se una a nuestros enemigos y pelee en contra de nosotros. ¿Se le hace familiar esta narración? Ese es el temor de las grandes naciones. Ese es el temor de Estados Unidos, de dar entrada a tanto mexicano y que México se vaya a volver contra él y los que estamos acá adentro vamos a pelear a favor de México. Es un temor que tienen. Muchos grandes países tienen un temor horrible de que otra nación crezca dentro de ellos. Y entonces, versículo 10, ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces, pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje. Estas ciudades eran Pitón y Ramses, pero cuando más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Versículos 13 y 14, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargura, y su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y los judíos seguían multiplicándose en Egipto, los hebreos, los descendientes de Abraham, seguían multiplicándose en Egipto. Después de esto, Faraón mandó llamar a las comadronas. Las comadronas, sé que nosotros podemos identificar a estas personas, a estas mujeres, pero si hay alguien que no entiende qué es eso, pues son aquellas mujeres que se encargaban de ayudar a una mujer a dar a luz. Eran llamadas y conocidas como comadronas. Las manda a llamar Faraón para advertirles de que cuando una hebrea fuera a dar a luz, no la asistieran en su parto o bien mataran al fruto del vientre.
Y las comadronas, teniendo cierto temor, no hicieron caso del faraón. El faraón las mandó traer y les preguntó, ¿qué pasó con ustedes? ¿No les dije que no ayudaran a las hebreas a parir? Y las comadronas se salieron por la tangente diciéndole a faraón, son tan buenas esas mujeres que ya cuando acudimos nosotros a ayudarles, ellas ya parieron, ya tienen a sus crías ahí con ellas. Pero bueno, así está la situación de los hebreos. Entonces es cuando Dios, amados, decide elegir a Moisés. Decide elegir a Moisés. Moisés, dentro de esto que acabamos de leer, de esta historia, fue echado al río Nilo en una cesta, y esta cesta es conocida como Moisés. Y eso significa su nombre. Entonces fue echado al río Nilo siendo un bebé y fue capturado por la hija del faraón y fue criado como hijo, como nieto del faraón. Así de que Moisés fue criado como un príncipe, pero era un hebreo. Era un hebreo. Entonces Dios eligió a Moisés para libertar y guiar a los hebreos, sacarlos de Egipto, de esa esclavitud que estaban, porque Dios escuchó el clamor de los hebreos y ya era el momento en que Dios debía de sacar a los hebreos de Egipto, porque era el momento de Dios. Dios había planeado todo eso. Y entonces Dios de esa manera permitió que los hebreos salieran de Egipto para llevar a cabo la promesa que había dicho Abraham: de ti haré una gran nación y serás dueño de la tierra. No fue dueño de la tierra Abraham, pero sí su descendencia. Abraham, mientras vivió como peregrino todo el tiempo en tierra ajena. Abraham vivió como viendo la promesa, pero sin poseerla, luchando en esperanza contra esperanza, dice Pablo en Romanos. En Josué capítulo 21, versículos 43 al 45, vemos cómo Dios le da la tierra a Israel. Dice Josué 21 del 43 al 45, de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres. Acuérdense, había jurado a Abraham, había jurado a Isaac y había jurado a Jacob. Y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió, amados. La promesa que Dios le hizo a Abraham, faltaba la tercera parte de la promesa. Recuerdan, la tercera parte de la promesa es: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Sí? La tercera parte de la promesa de que todas las naciones, todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de la semilla de Abraham, fue cumplida cuando Cristo vino al mundo. Jesucristo, un descendiente de Abraham, un judío, murió por toda la humanidad, haciendo posible la salvación para cada persona de toda esa nación y de todas las demás. Así de que ahora los judíos podían allegarse a Dios por medio de Jesucristo, y cualquier otra nación, judíos y gentiles, podían allegarse a Dios gracias a que, venido el tiempo, Dios envió a su Hijo Jesucristo para morir por todo el mundo y de esa manera cumplir con la promesa que le había hecho a Abraham de la bendición para todas las naciones. Gálatas capítulo 3, versículos del 13 en adelante, leemos ahí por favor. Gálatas 3 del 13 en adelante. Dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Versículos del 14 al 19, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles,
a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida, ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si fueran algunas, sino como de uno, su simiente. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Y esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después. O sea, estos 430 años, amados, fue cuando vino Dios cumpliendo con la promesa que le había hecho a Abraham. No lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Bueno, la ley fue añadida a causa de las transgresiones, dice Pablo, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Por eso también dicen Gálatas, amados hermanos, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Amados hermanos, a grandes pasos, esto es tocante a lo que se habló en la era patriarcal con relación a las dos etapas que siguen, que será la mosaica y que será la de Cristo, la de la redención. Así que vamos a hacer un alto aquí y, si Dios lo permite, para la siguiente semana trataremos de ver las otras dos, la mosaica y la de Cristo. Así de que, amados hermanos, si hay preguntas o comentarios, voy a pedirle a mi hermano Salvador que él intermedie, por favor, ahí para hermanos o hermanas que quieran preguntar. Muchas gracias por su atención. Adelante, hermanos o hermanas. Como ya escucharon, el hermano quiere saber si tienen alguna pregunta, alguna duda. Pues nomás abran su micrófono y a opinar. La hermana Miriam no se acordaba, pues parece que no, hermano. Muy bien. Parece que todo quedó muy entendido. Muy claro. A ver si es cierto, ¿eh? Preguntas. Ahí van las preguntas. La hermana Nancy. Dijo el hermano A ver, pregúnteme. Antonio que le hiciera a usted todas las preguntas. La primera pregunta, amados. ¿Por qué la Biblia, siendo un solo libro, tiene 66 libros? ¿A quién está preguntando? ¿La hermana Nancy? A ver, hermana Nancy. ¿Por qué dice? ¿Por qué la Biblia, siendo un solo libro, tiene 66 libros? ¿Por qué tiene Porque fue, 66 libros? porque fue inspiración de parte de Dios. Oh, la hermana Nancy ya le cambió la voz. Sí, como dijo el hermano Antonio. No me haga reír, hermano Salvador. Pues es toda la voluntad de Dios, pero pues hay una separación únicamente Muy bien. entre lo que aplicaba para el pueblo judío y lo que ahora aplican nosotros como iglesia.
pero toda la Ok. voluntad de Dios. Hermana Nancy, le voy a hacer la pregunta de diferente manera. Está bien la explicación que dio, pero mire, ¿por qué estos 66 libros se llaman Biblia? Porque es un conjunto de libros, pero Biblioteca. es una biblioteca, ajá, es Muy bien. Es una biblioteca, o sea, es un solo libro, pero ese libro es una biblioteca debido a que tiene 66 libros. Por sí. eso la palabra Biblia significa. ¿De dónde viene la palabra Biblia? Libro de libros. La palabra. Mm, Ujú. De biblos. La palabra Biblia viene de un término griego que es biblos, y biblos significa biblioteca. Ujú. Ahí está. Ok. Nuestro libro sagrado se llama Biblia porque es una biblioteca, pero porque la misma palabra Biblia viene del término biblioteca en el idioma griego. Muy bien. ¿Alguien más ahora? ¿Cómo se le llama a cada uno de los libros? O mejor dicho, ¿cómo se llamó el tema que estuvimos viendo hoy? División literaria. Ahí está el título, hermano, se ve, nos puso la pregunta con la, Bueno, la pero división es bueno repetirlo porque mire, hay veces como que hacemos una pregunta y estamos con la mente en otro lado. Se llama división, el tema literaria. es el estudio sobre la división literaria. ¿Qué es una Ujú. división literaria? ¿Quién quiere contestar, hermano Antonio? ¿Qué es una división literaria? ¿Alguien más que guste contestar? Hermano, ¿no es la división de los libros de la biblioteca? Una división literaria es una parte, ¿verdad?, de la literatura que estamos considerando. En este caso, la literatura nuestra es la Biblia, Ujú. así de que estamos considerando una división dentro de la Biblia. Ujú. Eso se El llamaría una antiguo y división el nuevo, literaria. ¿verdad? Si fuera otro libro, ¿verdad? Cuando se divide por temas o por capítulos, pues ya cada una de esas cosas sería una división literaria. En el caso nuestro, la Biblia está separada principalmente por libros. Entonces, cada división literaria es uno de los libros. ¿Ok? Ok. Ahora, la Biblia 66. tiene, y ahora sí lo voy a esconder, tiene dos divisiones literarias bien importantes. ¿Cuáles son las principales? El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Muy bien. Hermana Carmen, si está por ahí, hermana. ¿Cuántas épocas están en la Biblia involucradas? ¿Cuántas grandes épocas están involucradas? 5, hermano. ¿Qué no? Del antiguo. No, Sí, no. 10. 5 ediciones mayores. Sí. Son como divisiones, son 5 divisiones de la ley. Son 5 divisiones literarias, pero estoy hablando de las épocas De Tres. las épocas. o de las Fueron edades. 3, ¿qué no? 3. 3. Tres. A ver, ¿cuáles son esas 3? Mosaica, La patriarcal, cristiana. déjame ver. Las apunté, ya no sé ni lo que apunté. La cristiana. Sí, eso. La patriarcal, Mosaica y cristiana. ¿qué? Mosaica. Mosaica y cristiana, sí. Muy bien. Ahora sí. La Biblia, aparte de estar dividida en 3 épocas y en 2 grandes divisiones, también está literalmente dígame. A mí también se me olvida. No vea, hermano, si no, le vamos a dar la clase nosotros. Literariamente, es que no me acordaba de la palabra literariamente, hermano, y quería decir literalmente, pero no es correcto, es literariamente. Las divisiones literariamente que vimos, amados hermanos, para hablar de grupos de libros, ¿cuántas son? 2. ¿Cuántos grupos de libros tenemos en la Biblia?
Son 2. Bueno, vamos a hablar del Antiguo Testamento primero. ¿Cuántos grupos de libros tenemos en el Antiguo Testamento? 5, 39. 5. 5. Ah, Acuérdense, grupos de libros, no de libros, sino de grupos de libros. Entonces, ok. hay 5 divisiones en grupos. ¿Y cuáles Sí. son esas? Una de ellas, una de las divisiones en grupos, ¿cuáles son? Del Antiguo La Testamento. ley, La ley. La La ley ley. es uno de ellos. historia, Mm. poesía, Muy bien, profetas mayores, profetas menores. exacto. Perfecto. Acuérdese, ahí ya estamos hablando de 5 grupos en el Antiguo Testamento. Todo esto sirve para grabarnos mejor el orden en que están las cosas escritas. Muchas veces tenemos problemas porque no sabemos si fue primero Moisés o David, o si fueron primero los jueces y después los reyes. No, a veces tenemos problemas con eso. ¿Por qué? Porque no entendemos estas divisiones en grupos. Cuando entendemos estas divisiones en grupos, nos ubicamos mejor en la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, ahora otra pregunta, ahora sí lo voy a esconder. Hablando de los libros de poesía, ¿cuántos libros son? 5. 5. 5. Hermana Carmen, dígame uno. Job, Job. Jeremías, Lamentaciones, No, Ezequiel. no, ya, nomás con uno que hubiera dicho que hubiera quedado bien, hermana. Hermana Nancy, dígame otro. Salmos. Salmos, proverbios. Nomás uno, porque luego se van de frente y se meten con otros libros que no son de poesía. Oh, no. Eso sí me recuerdo yo. Ok, ahora, es correcto. Libros de poesía, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares. Y vamos ahora a ver cuántos libros de la ley son. De la ley. 5. 5. 5. ¿Me los puede mencionar? De la ley hasta... De Génesis a Deuteronomio. Génesis, Oh, sí. 1, 2, 3, 4, Números. 5. Oh, Desde sí. Génesis hasta Deuteronomio. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Faltó uno. Faltó el número 1, el de Génesis. Ujú. Muy bien. Ahora vamos al Nuevo Testamento. Cuando hablamos del Nuevo Testamento, encontramos curiosamente también que separando en grupos los libros, hay también 5 divisiones muy interesantes. Voy a pedirle al hermano Salvador y a su esposa María, y los dos juntos, que me digan las primeras 2 divisiones del Nuevo Testamento en grupos. Ok, son los evangelios que Uno, es Mateo, Mateo, Marcos, Marcos, Lucas, Juan, Hechos. Ay, perdón. bueno, ya mencionó el otro grupo es el libro de los Hechos, precisamente, esas son 2 divisiones literarias en grupos, los evangelios y los Hechos de los Apóstoles, aunque los Hechos de los Apóstoles es un solo libro, está considerado como una división en grupo. Bueno. Ahora, cuando hablamos de otra división en el Nuevo Testamento, hablamos de las cartas de quién. ¿Quién escribió más cartas? De Pablo. 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 A ver, ¿y cuántas cartas escribió? 13. 13. ¿Y no serían 14 con la de Hebreos, no? No, Ok. no, si la queremos dar, sí, pero pues no se la podemos Muchos dar. hermanos No creen dice que nada. Pablo escribió Hebreos. No hay pruebas, solamente el estilo y cosas así, pero mientras que el escritor no nos quiso decir quién era, nosotros no tenemos autoridad para decir 100% fue fulano. Es correcto. ¿Cuántos libros de profecía tenemos en el Nuevo Testamento? 8. De 1. profecía. No, de Uno. profecía. 1. ¿Cuál es, hermana? Apocalipsis. Ok.
¿Cuántas cartas generales tenemos en el Nuevo Testamento? Tenemos 5. ¿Qué no? Dice mi hermana Yolanda que 8. 8. 8, perfecto. Mencióneme 2. Hebreos. Hebreos 1, Santiago. Santiago otro. Perfecto. Primero Esas se llaman de cartas Pedro. generales, las que son de Pedro, las que son de Juan, las que son la de Santiago, Hebreos, se llaman cartas generales. ¿Por qué, hermano, se llaman cartas generales? Porque es la forma de identificarlas, hermano, para no hablar de las cartas paulinas. Ahora, mientras que las cartas paulinas casi siempre van dirigidas a una iglesia o a una persona, las cartas de Juan, Pedro, el libro de los Hebreos van dirigidas generalmente, hermano, no llevan un remitente específico, por eso se llaman cartas generales. Ok, perfecto. Así es, mi hermano. Muy bien, hermanos, si Dios lo permite, la siguiente semana estaremos tocando acerca de la era mosaica, así un entre, así como le dimos ahora al Antiguo Testamento. Si hay preguntas o comentarios, con toda confianza, Pregunta, hermano. dígame. Mándeme, a mí me interesa, mándeme ese estudio aquí al WhatsApp. No sé si los demás lo quieran o no, pero porque pues lo estamos leyendo, lo estamos viendo, pero no. Me gusta tener esos estudios también aquí en mi poder. Ok, hermano, yo se lo envío. A todo el que Gracias. lo quiera, yo se lo puedo enviar. Muy bien, gracias. No hay de qué, Sí, hermano. Al puede contrario, mandar. qué bueno que haya interés. Acuérdense, Puede, amados, que la lectura es la madre de todas las ciencias. Si no se lee, no hay ciencia, no hay conocimiento. Los latinos tenemos mala fama de ser malos lectores. Tenemos que romper con ese tabú. No leer solamente para llenar un requisito de que voy a leer, sino leer con entusiasmo, tomando sabor a la lectura. Podemos leer 3 capítulos al día, podemos leer un capítulo al día, podemos leer una serie de versículos al día. El punto importante es que tratemos de comprenderlos también. Hay que leer y hay que tratar de comprender. Si usted va a leer la Biblia, tenga a su lado al menos el diccionario bíblico. Palabra que no entienda, palabra que consulta. Es como si estuviera aprendiendo inglés. Está leyendo un libro en inglés, de repente se le atraviesa una palabra que no le entiende, busca en el diccionario para saber qué significa, porque por esa palabra deja de entender todo lo demás por una sola palabra. Es muy importante el leer, hermanos, el hacer una cultura, un ejercicio diario de lectura, y si llevamos un orden es mucho mejor. A veces leemos, yo sé que leemos y a veces leemos bastante, pero hay que tener organización en la lectura, hay que tener disciplina en la lectura para poder aprender en proceso, para poder aprender de la A a la Z y no quedarnos con huecos de enseñanza, huecos oscuros, que no se queden espacios de que no sabemos conectar, porque no es una lectura en proceso, no es un aprendizaje en proceso. Otra pregunta o comentario, por favor. oye, hermano, no es pregunta, pero por razones de trabajo de Pepito, vamos a cambiarlo el viernes. Bueno, quiero preguntarles a todos y cada uno de ustedes si están de acuerdo en que nos movamos para el viernes por lo que dijo nuestra hermana, ¿quién fue? Nuestra hermana Patti. Pati. Nuestra hermana Patti, ella dijo con seguridad de que ese era el problema, que él le había dicho o que él había dicho que si fuera el viernes sí podría. Sí, hermano. Sí, él comentó anoche eso. ¿Están de acuerdo, hermanos, que nos movamos para el viernes? Sí. Bueno.
a la misma hora y por este mismo canal. Claro que sí. Vamos a hacer una Mm. oración. No quiero decirle que ya nos vamos, pero vamos a orar porque sí puede que alguien tenga que irse y se va a ir sin oración. Ujú. Pues, ¿a quién se la pido? Si nomás está el hermano Antonio y el hermano Hermano. Salvador. Está el ¿Mande? hermano Omar también. Está el hermano Omar. Hermano Sí. Omar, ¿nos dirige una oración, por favor, hermano? Por supuesto que sí, hermano. Ándale, hermano, gracias. Ok, oremos. Eterno Dios, infinitas gracias te damos, Señor, por todas tus bendiciones, muy especialmente por este estudio, en el cual nos hace ver la forma más sencilla en la cual podemos tener una comprensión más clara de lo que tú nos has querido decir a través de todos los tiempos. Gracias por esa colección de libros y por darnos luz para caminar nosotros por el sendero correcto hacia la eternidad. Agradecemos, Señor, a nuestro hermano Andrés, porque tú le has ayudado para que también él pueda extender más adelante el evangelio que todos los hombres necesitamos y así podamos de esta manera estar preparados también nosotros que esperamos recibirle el próximo mes de enero para que todos unánimes, contentos, gozosos, podamos ser edificados más y más cada vez por su venida a trabajar con nosotros. Pedimos bendiciones para cada uno de los que estamos aquí presentes, también para aquellos que no lo están. Bendiciones para los enfermos, los que están en guerra, los que están en damnificados por los desastres naturales. Quizá hay hermanos nuestros allí y no lo sabemos, pero así bendice, Señor, a cada uno de los seres humanos, muy especialmente con el conocimiento de tu bendita palabra. Despídenos en paz, Señor, y permite, Señor, que para la próxima semana volvamos de nueva cuenta a estar reunidos en tu nombre para venir a ser bendecidos con tu bendita palabra. En el bendito nombre de Cristo te lo pedimos junto con el perdón de nuestras faltas. Amén. 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 Muy bien, hermanos, voy a cortar la transmisión en Facebook, ¿verdad? Para ya no estar en vivo, dando gracias a aquellos que por medio de Facebook están escuchando y a aquellos que van a escuchar. Muchas gracias y si Dios lo permite, estaremos con ustedes la próxima semana, el día viernes a la misma hora. Dios les bendiga.